Facultad de Heredia, Lima, Perú, generación 2020, quien va a exponer acerca de la quimioluminiscencia versus ELISA para la detección de los anticuerpos anti-SMIT en apoyo al diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Aplausos para ella, por favor. Bueno, vamos a ver cómo capto la atención de ustedes después de la presentación del doctor. Voy a hacer lo posible. Bueno, solamente contarles cómo es mi relación con Perú. Todo surgió cuando yo fui docente muchos años en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Montevideo, Uruguay, docente del laboratorio del área de inmunología, y cesé mi cargo de profesora adjunta en el año en diciembre de 2019, y allí se vino la pandemia. Yo me quedé con un cargo, con un puesto, un trabajo privado de 4 horas, y me quedaron 4 horas libres, y realmente la ansiedad que me produjo esto de lo que estaba pasando y no poder estar adentro del laboratorio del hospital universitario para poder hacer algo, me hizo buscar, estudiar. Busqué en ese momento cuál era la universidad latinoamericana, incluso busqué también en Europa, alguna universidad que se hubiera vuelto online para poder estudiar desde mi casa. Yo dije, todo el mundo está encerrado en su casa, alguien se tiene que haber vuelto online. Y bueno, encontré a la Universidad Cayetano Heredia, que rápidamente convirtió su educación y se hizo online. Y bueno, después vine al Perú a hacer las prácticas en el laboratorio, pero bueno, pude completar mi maestría. Y esa es mi relación con ustedes, con Perú. Bueno, ahora les voy a hablar de la quimioluminiscencia, del método de quimioluminiscencia versus el método de ELISA para la detección de anticuerpos anti-SMIT en apoyo al diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Este estudio lo hice como tesis de maestría de la universidad. La hice en el laboratorio de la institución privada de salud que yo trabajaba en el laboratorio, porque yo ya no estaba más en el hospital universitario. Entonces, se nos planteó un problema que ahora les voy a contar, y bueno, decidí investigar un poquito en este tema. Entonces vamos a ver qué son los anticuerpos anti-SMIT. Los anticuerpos anti-SMIT son autoanticuerpos que integran un grupo denominados ENA, que de la sigla quiere decir antígenos extraíbles del núcleo, y que es un anticuerpo que comparten en este grupo de ENA con los anticuerpos anti-RO, LA, SCL70, RNP. Bueno, todos son antígenos que se encuentran adentro del núcleo y que antiguamente se denominaron ENA porque eran extraídos del núcleo mediante soluciones isotónicas, y de ahí viene la sigla ENA. Estos anticuerpos anti-SMIT están dirigidos contra partículas de ribonucleoproteínas pequeñas nucleares, se llaman, e integran una estructura, como ven acá, vamos a ver si logro. Ahí está. Como ven acá, la estructura se llama spliciosoma, que es la estructura que lo que hace es el corte y empalme del pre-ARN mensajero para formar el ARN mensajero. Bueno, y como vemos acá, los antígenos que componen al SMIT tienen unas proteínas llamadas B, B', D1, D2, D3, E, F y G. Lo que se ha visto es que los anticuerpos que se producen en respuesta al lupus eritematoso sistémica van dirigidas fundamentalmente contra las proteínas B, B', D1 y D3. Estos anticuerpos son muy específicos del lupus eritematoso sistémico,
pero solo aparecen en un 15 o un 30% de los pacientes y muy raramente podrían aparecer en personas normales, pero ya no me gusta usar la palabra nunca, no deberían usar, porque bueno, los pacientes no leen los libros, pero lo que nos enseñan es eso, que solo aparece en un 15 o un 30% de los pacientes con lupus. Han surgido muchas guías y consensos, tanto internacionales como regionales, que ya nos decían cómo teníamos que hacer nosotros desde el laboratorio para estudiar las enfermedades autoinmunes sistémicas. Entonces, desde la guía de los italianos, una de las primeras guías fue en el año 2002, Renato Tosoli nos hablaba de cómo utilizar, estudiar estas enfermedades autoinmunes sistémicas, y deberíamos hacerlo con la técnica más sensible que hubiera. Y esta técnica era la búsqueda de los anticuerpos antinucleares. Ahora ya no se llaman más anticuerpos antinucleares, ahora se vio que son anticuerpos que se dirigen a toda la célula, o sea que son anticuerpos antígenos que están en el núcleo y en el citoplasma también, e incluso en las células de la mitosis. Entonces se llaman anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos, pero yo los voy a llamar a partir de ahora con la sigla ANA, que es lo que conocemos todos. Y bueno, y las guías nos decían que teníamos que utilizar una técnica que es la técnica de referencia, que es la inmunofluorescencia indirecta sobre una línea celular llamada EP2. Esta línea celular es una línea celular del carcinoma laringio humano y que tiene características que mejoran la visualización de los ANA. ¿Por qué? Porque como es una línea tumoral, hay no solamente células en interfase, sino también células en mitosis que expresan otros antígenos. Entonces, esto mejora la visualización. También mejora la visualización porque hay una relación núcleo-citoplasma mucho más grande por ser una célula tumoral, y también tienen muchos nucleolos. Y esto ayuda a la visualización en el laboratorio de los ANA. También nos decían que teníamos que informar también el patrón y el título al cual llegan estos anticuerpos. Esto es fundamental porque consideramos títulos bajos 1 en 40 y 1 en 80 y consideramos títulos significativos cuando es 1 en 160. El puntero, ahora. 1 en 160 o más. Y cuando tenemos este título de 1 en 160 o más, las guías, ¿qué nos recomiendan? Que busquemos el anticuerpo que produce estas fluorescencias que nosotros vemos en el laboratorio, y tenemos que ir a buscar los anticuerpos, famosos anticuerpos anti-ENA, y también DNA, anticuerpos anti-DNA de doble cadena. Luego después de estas guías, surgieron muchas más, hasta que un grupo de investigadores se reúnen en un consenso internacional y sacan unas recomendaciones sobre los anticuerpos antinucleares. Estas guías, los que nos hablan de alguna manera, empiezan a describir los patrones que nosotros veíamos en los anticuerpos en la técnica de inmunofluorescencia indirecta para la búsqueda de ANA, y podíamos ver patrones homogéneo, moteado fino, moteado grueso, centromérico, nucleolar. Bueno, lo que sabemos que los anticuerpos anti-SMIT producen una imagen de moteado grueso en la inmunofluorescencia indirecta. Luego surgió varios consensos regionales, los pioneros fueron los brasileños con los consensos de antinucleares. Luego se unieron con investigadores internacionales y formaron el primer consenso internacional de anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos o ANA, y ahora disponemos de una página muy útil para todos los que nos dedicamos a esto, que es la de anapatterns.org, y yo los invito a que la visiten, porque tienen todas las imágenes de las inmunofluorescencias, los antígenos a los cuales, los anticuerpos a los cuales
digamos, dan esa fluorescencia y los distintos patrones, y el diagnóstico relacionado con respecto a los patrones que aparecen. Esta es la imagen que se ve cuando nosotros tenemos un anticuerpo anti-Smith. Es una imagen, un patrón moteado grueso en las células en interfase. Todas estas que vemos acá son células en interfase que muestran un moteado grueso. Y una particularidad es que las células que están en mitosis, que es como esta que está acá, que tienen la cromatina condensada en el medio, es negativa. Y esto es una imagen clásica. Bueno, después surgieron varios guías, recomendaciones y consensos regionales, como les venía diciendo, los brasileños fueron pioneros. Después apareció un consenso argentino de anticuerpos antinucleares, y nosotros finalmente en Uruguay tuvimos un consenso en el 2019, en el cual solamente decirles que fijamos el título de screening como en 1:80. Nosotros veníamos haciendo una screening en 1:40, pero ya varias sociedades habían migrado al 1:80 porque se veía que el 1:40, muchas personas sanas, sin enfermedades autoinmunes, tenían títulos bajos de 1:40. Entonces, un poquito para subir la especificidad, subimos a 1:80. Y bueno, finalmente en el 2019 el Colegio Americano de Reumatología y la Sociedad Europea, la Liga Europea de Reumatismo de Europa, juntan esfuerzos y incluyen como criterio de entrada para la clasificación del lupus a los anticuerpos antinucleares. Ahora, para plantear un lupus, se tiene que tener este criterio de entrada, de tener un ANA positivo. Bueno, ¿qué técnicas tenemos de uso habitual en los laboratorios clínicos para buscar los anticuerpos anti-ENA y en este caso los anticuerpos anti-SMIT? Tenemos los ELISA, que son, digamos, la técnica más conocida por todos, es como la más probada. Tenemos los inmunoblots, que muchas veces nos discriminan los anticuerpos en líneas o en puntos. Y bueno, y en los últimos años ha avanzado la quimioluminiscencia, los equipos automatizados de quimioluminiscencia, así que ahora también tenemos la quimioluminiscencia. ¿Qué sucedió en la época que yo hice esta tesis? Que en el laboratorio donde yo trabajo, que es la Asociación Española, en el laboratorio de la Asociación Española de la ciudad de Montevideo, a partir del año 2020 nos cambiaron los ELISA clásicos que veníamos utilizando hace muchos años por un equipo de quimioluminiscencia. Y no teníamos experiencia en cómo se comportaban estos anticuerpos con esta tecnología. Por supuesto que cada uno de estos métodos tienen diferencias en desempeño diagnóstico, valores de referencia y el sustrato antigénico que utilizan. Entonces, buscando un poco de información sobre la quimioluminiscencia, habían algunos artículos científicos que ya nos decían que la quimioluminiscencia tenía muchas cosas a favor, algunas en contra. Y bueno, dentro de las cosas a favor que tenían un mayor rango de medición, un aumento de la intensidad de la señal, una disminución del tiempo de adquisición, una nula emisión interferente, más sensibilidad y más especificidad que los demás métodos. O sea, parecía maravilloso realmente. Por otro lado, las contras eran que es una técnica costosa, es un sistema analítico cerrado. Nosotros que trabajamos en los laboratorios, que estamos acostumbrados a veces a controlar lo que hacemos, esto no lo podíamos controlar, más que obviamente sus controles positivos y negativos, pero después cuando el equipo funciona ya no podemos meter mano y tenemos que esperar el resultado. Y por otro lado hablaban de un background o señal de fondo. Entonces, esto es en suma. En suma, la recomendación, un poco también del consenso nuestro uruguayo de ANA, es que comenzar el estudio de una enfermedad autoinmune con los ANA sobre la línea celular EP2
por inmunofluorescencia indirecta, que es la técnica de referencia, y frente a un título mayor o igual a 1 en 160, ir a buscar los anticuerpos que están produciendo esas imágenes que nosotros vemos. Y entonces hacemos los ENA, los anticuerpos anti-ENA, que son todos estos que muestro por acá, ROLA, anti-RNP, anti-SSL70 y SMIT, y los DNA de doble cadena. Pero ¿qué pasa? En la realidad, que este protocolo, no siempre se cumple en la práctica clínica, porque, y más cuando trabajamos en laboratorios privados, el médico pide tal cosa y nosotros tenemos que hacer tal cosa y no podemos hacer tal otra. Entonces, es un problema, porque si nosotros, en vez de empezar por la técnica más sensible, empezamos por una técnica nueva, por ejemplo, de quimioluminiscencia, podemos encontrar cosas que no nos cierran, cosas discordantes. Entonces, la justificación de este trabajo fue que se instaló la tecnología de quimioluminiscencia en el laboratorio donde yo trabajaba y que empezamos a ver reactividades de anti-SMIT no esperadas. ¿Y a esto a qué me refiero? A que eran acompañadas con anticuerpos ANA negativos. Entonces ya esa es una discordancia muy grande. La técnica que que es la de referencia, que son los ANA, me da negativo y yo tengo un anticuerpo anti-SMIT positivo y yo, si libero ese resultado, le voy a hacer un diagnóstico quizás erróneo a un paciente, con todas las implicaciones que tiene eso. O sea, la confusión del paciente, de los médicos, tratamientos inadecuados y gastos médicos innecesarios. Entonces, mis preguntas de investigación fueron: ¿el desempeño diagnóstico del método de quimioluminiscencia es comparable con el método de ELISA para la búsqueda de anticuerpos anti-SMIT? Y en apoyo al diagnóstico certero del lupus, ¿el cutoff del método de quimioluminiscencia es comparable con el cutoff del ELISA y con respecto al resultado positivo de tamizaje de la inmunofluorescencia indirecta, ANAP2, para la búsqueda de anticuerpos anti-SMIT? Y, por lo tanto, ¿cómo debe proceder el laboratorio clínico frente a un resultado no esperable de anticuerpos anti-SMIT cuando recientemente se implementó una metodología nueva para su detección? Entonces, mi objetivo general fue determinar el desempeño diagnóstico del método de quimioluminiscencia para la búsqueda de anticuerpos IgG anti-SMIT, y mis objetivos específicos fue buscar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de la quimioluminiscencia, hallar el cutoff óptimo de la quimioluminiscencia para anticuerpos anti-SMIT, y la comparación del límite de detección de la quimioluminiscencia y el ELISA con respecto al resultado positivo de tamizaje de la inmunofluorescencia indirecta, ANAP2. Bueno, este estudio es un estudio transversal, analítico, de prueba diagnóstica, de los cuales la población era aquellos pacientes que venían al laboratorio con solicitud de anticuerpos anti-ENA por el médico tratante, pero en este caso nosotros al laboratorio yo estoy en el laboratorio en el área de inmunología, entonces venían todos de una policlínica, que era la policlínica de autoinmunidad que atienden estos pacientes, ¿no? Todos tenían solicitud de anticuerpos anti-ENA o anticuerpos anti-SMIT. Eran todos mayores de 18 años, podría decir que es un criterio de inclusión, pero en realidad esta policlínica atendía solo mayores de edad, entonces por eso venían mayores de 18 años. Y solo se incluyó en este estudio pacientes de la institución. Estaba en plena pandemia, era muy difícil buscar datos clínicos y revisar historias clínicas de pacientes que venían externos y a su vez poder lograr un consentimiento informado, o bueno, todo esto tenía que pasar por un comité de ética. El periodo de recolección fue de enero de 2020 a julio de 2022. Y bueno, de alguna manera nosotros llegamos a un N muestral aquí, tuvimos que analizarlo. Tengan en cuenta que nosotros somos un país de 3,5 millones de habitantes, de los cuales, si bien no tenemos una, digamos, prevalencia exacta de lupus, sí tengo un dato en el cual aproximadamente son 75 cada 100.000 habitantes. Entonces saquen la cuenta de 3,5 millones.
Por otro lado, ya les dije que 15 a 30% de los lupus, solo ellos tienen anti-SMIT. Entonces, cada vez se me iba achicando la posibilidad de tener un N importante. Por lo tanto, nos propusimos tener 40 sueros de pacientes, de los cuales 20 eran lupus SMIT positivos y 20 eran sin lupus, o sea, pacientes controles, ¿no? Esos pacientes se iban a procesar por quimioluminiscencia, luego se iban, el remanente del suero, el suero de descarte se guardaba en el freezer a -20 hasta tener toda la población y procesarlos por la técnica de ELISA. Y luego hacer el análisis estadístico de resultados. Por supuesto, la muestra era suero, ¿no? Y bueno, esta es mi población de estudio, de los cuales, bueno, esta tablita está discriminado por dato clínico, sexo y edad de la población control y la población lupus anti-SMIT positivos. Entonces, en la izquierda, del 1 al 20, tengo la población control, de los cuales 10 eran pacientes sanos, no tenían dato clínico de ninguna enfermedad. Y por otro lado, habían 10 que tenían sí otra enfermedad autoinmune diferente de lupus. Esta era mi población control. Y mi población con lupus la tenemos a la derecha, del 21 al 40, de los cuales, no sé si ustedes se están dando cuenta, pero eran todas de sexo femenino. Bueno, los materiales y reactivos eran los que se utilizaban en el laboratorio, que eran de la marca Innova, tanto de la quimioluminiscencia como de la ELISA, como la inmunofluorescencia indirecta. Y lo que tuvimos que hacer para hacer este trabajo es solicitar un material de referencia que lo solicitamos en este comité de estandarización de autoanticuerpos, que tiene materiales de referencia de autoanticuerpos y que no cobran por adquirirlo, es gratis, lo único que tenemos que pagar es el correo, ¿no? Y hacer obviamente lo que hay que hacer para poder entrar ese material, que es un material biológico, al país. Y bueno, los equipos también eran de la marca Innova. Se usó una plataforma llamada BioFlash, de Innova Diagnostics, un lavador de la placa de ELISA, que era de la marca Biorad, un lector o espectrofotómetro también de Biorad y un microscopio de inmunofluorescencia de la marca 6. Y estas son mis variables de estudio, pero acá simplemente lo que quiero destacar son los valores de corte. El valor de corte del método de quimioluminiscencia se considera mayor o igual a 20 como positivo. El valor de corte del método de ELISA, mayor o igual a 20. Algo que no dije, las unidades de la quimioluminiscencia es CU, unidades de quimioluminiscencia, y en el ELISA, unidades por mililitro. Y por otro lado, mi valor de corte era, de alguna manera, de la inmunofluorescencia, como ya les dije, es 1 en 80, por encima de eso se considera igual o por encima de eso se considera positivo. No voy a hablar mucho porque creo que no voy a tener mucho tiempo para hablar un poco de cómo funciona, pero sí saber que la quimioluminiscencia son, a diferencia del ELISA, acá tenemos micropartículas. Estas micropartículas están, digamos, rodeadas, tiene adosado miles de antígenos anti-SMIT. Imagínense que a su vez hay miles de micropartículas, cómo aumenta la posibilidad de unión de los anticuerpos que puedan estar presentes en el suero del paciente. Y esto ya nos habla de acá, hay un cambio, puede haber un cambio, un gran cambio de sensibilidad del método. Bueno, esto es un poco para mostrar el ELISA, que los antígenos están pegados en el fondo del pocillo. Y en el cambio, en la inmunofluorescencia tenemos la lámina de vidrio en el cual tenemos las células CEP2, aquí pegadas, que es nuestro sustrato, y que van a venir a unirse los anticuerpos del paciente y luego se revela con un conjugado que viene unido a una partícula fluorescente, que es el isotiocianato de fluoresceína. Y es una partícula que se excita a 495 nanómetros y emite luz a fluorescencia a los 519 nanómetros y se observa en un microscopio de inmunofluorescencia. Bueno,
como les dije, entonces, para buscar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo y el cutoff óptimo de la prueba de quimioluminiscencia para anticuerpos anti-Smith, procesamos nuestros controles y nuestra población con lupus anti-Smith positivo. Se procesaron por método de quimioluminiscencia con su calibración y controles correspondientes. Luego, el suero de descarte remanente se guardaron a -20 hasta llegar a la población total y se desfrizaron y se procesaron por método ELISA, obviamente pasando los controles positivos, negativos y control de punto de corte. Y se hallaron la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo. Para la comparación del límite de detección de quimioluminiscencia y ELISA con respecto al resultado positivo de tamizaje de la inmunofluorescencia, lo que hicimos fue, el material de referencia recibido le hicimos diluciones sucesivas al medio. Y luego esas diluciones las procesamos por quimioluminiscencia, ELISA e inmunofluorescencia indirecta, para poder comparar los cutoff de los tres métodos. Se consideraba el punto de corte el último resultado positivo. Por supuesto, este estudio pasó por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia y por el Comité de Ética de la Asociación Española, que es a donde se realizó el estudio. Consideramos que era de interés y beneficio para pacientes y médicos de la Policlínica de Autoinmunidad, ya que validar resultados que no son, digamos, fehacientes, un ANA negativo con un anti-Smith positivo por quimioluminiscencia no iba a ser bueno para nadie. Y bueno, después se hizo una instancia de devolución de los resultados a la policlínica, a los médicos de la Policlínica de Autoinmunidad. El análisis estadístico se calculó sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo o negativo, el cutoff óptimo de la técnica de quimioluminiscencia para anti-Smith mediante el análisis de una curva ROC. Se halló el grado de acuerdo del coeficiente, mediante el coeficiente kappa de Cohen y la asociación estadística mediante el chi cuadrado de Pearson, así como el coeficiente de determinación R cuadrado con las herramientas de Excel y SPS de IBM. Algo para aclarar, no existe método de referencia para la búsqueda de anticuerpos anti-Smith, no hay. Por lo tanto, nosotros utilizamos como nuestro método de referencia, por ser el método más conocido y más utilizado en los últimos 25 años, al ELISA. Entonces, como resultados obtuvimos, nosotros recibimos en el laboratorio de inmunología 1.227 muestras con solicitud de anticuerpos anti-ENA y anti-Smith. Los pacientes anti-Smith positivos fueron 39, que fue un 3,2%, y los anti-Smith negativos fue 1.187, 96,7%. Una muestra fue insuficiente. Estos son la tabla 3, muestra los resultados de los controles, de la población control, que son del 1 al 20, y la población de casos. Solo comentarles aquí, por ejemplo, destacar, por ejemplo, el valor del 9 dentro de la población control, que para la quimioluminiscencia tuvimos un valor de 102. Acuérdense que el corte era 20. Del ELISA no obtuvimos ninguno positivo. Dentro de la población control con enfermedades autoinmunes, tuvimos pacientes también por encima del valor de corte para la quimioluminiscencia, ninguno para el ELISA. Y de los casos, bueno, tuvimos alguna discordancia tanto en una técnica como en la otra, pero ahora les voy a contar un poquito. Y bueno, teníamos los resultados de los anticuerpos antinucleares, ¿no? Los pacientes control todos eran ANA negativos, mientras que cuando ya veníamos a los pacientes control con enfermedades autoinmunes ya teníamos una población de ANA positivo mayoritaria y todos los pacientes con lupus tenían ANA positivo a títulos elevados. Promedio de edades era de 48,9 años, con una proporción mujer-hombre de 12 a 1.
Bueno, estos son los estadísticos descriptivos de la población, pero avanzo un poquito. Hallamos que para el método de quimioluminiscencia encontramos una sensibilidad del 95%, al igual que el ELISA. O sea, en sensibilidades era igual. En cambio, para la especificidad, tuvimos una especificidad de la quimioluminiscencia del 75%, mientras que para el ELISA era del 100%. O sea que nuestro valor predictivo positivo de la quimioluminiscencia fue de 79% y un valor predictivo negativo del 94%, mientras que para el ELISA, valor predictivo positivo del 100% y valor predictivo negativo del 95%. Con respecto a la distribución chi cuadrado y coeficiente kappa de Cohen, la asociación que encontramos entre los resultados por método de CLIA versus ELISA fue un chi cuadrado de 18,2, siendo estadísticamente significativo. De alguna manera, ahí se me fue para atrás, de alguna manera estos valores que aparecen acá, la corrección de continuidad habla de valores cuando el n es menor a 200, entonces se utiliza esta corrección de continuidad y dio 15,5, también estadísticamente significativa, y la razón de verosimilitud del chi, que fue 20,8, también estadísticamente significativo. Con respecto al grado de acuerdo entre un método y el otro, encontramos un grado de acuerdo con el coeficiente kappa de 65%, siendo estadísticamente significativa. Cuando fuimos a ver el cutoff óptimo del método ELISA, que era lo que nosotros queríamos encontrar, encontramos este valor como significativo, porque este valor de 108,8 tenía 100% de especificidad, pero la sensibilidad era muy baja. Entonces nos quedamos con este valor de 41,5 unidades de quimioluminiscencia que tenía una sensibilidad del 85% con una especificidad del 95%. ¿Por qué no sigue? Ah, ahí. Con respecto a la comparación del límite de detección de la quimioluminiscencia, encontramos que la técnica más sensible seguía siendo la inmunofluorescencia indirecta. Tenía, recién se apaga, digamos, la fluorescencia cuando llega a un título de 1 en 8.192, o sea, daba un débil positivo con 1 en 4.096. Le seguía la quimioluminiscencia y, por último, el ELISA. El coeficiente de determinación R cuadrado es un poco para ver la relación y cómo podemos nosotros predecir los valores de quimioluminiscencia teniendo a la ELISA como método de referencia, y pudimos ver que un 83% de los valores de la quimioluminiscencia podían ser explicados por los resultados del ELISA. Por lo tanto, conclusiones. La sensibilidad encontrada de la quimioluminiscencia fue igual a la ELISA, con un 95%. La especificidad encontrada de la quimioluminiscencia fue de 75%, menor a la ELISA, que era de un 100%. El cutoff de la quimioluminiscencia en nuestra población es 41,5 de quimioluminiscencia, o sea, subimos el corte que nos recomendaba el fabricante de 20 a 41,5 para evitar estos falsos positivos que estábamos teniendo. La asociación chi cuadrado es estadísticamente significativa y había un buen grado de acuerdo con el coeficiente kappa de Cohen. En definitiva, la IFI sigue siendo como nuestro método de referencia y tiene que ser nuestro, digamos, nuestra comparación cuando tengamos estos métodos nuevos, muy sensibles que aparecen en el mercado. No olvidemos que tenemos Lozana como método de referencia y que nos llame la atención cuando tenemos un resultado discordante. La quimioluminiscencia tiene tendencia a sustituir a la ELISA en todos los laboratorios cada vez más, pero tiene ventajas. Es una plataforma automatizada, tenemos lectura de código de barra de los tubos, o sea, bajamos los errores preanalíticos de alguna manera, menor tiempo de procesamiento.
pero si bien podemos utilizarlo como alternativa para la búsqueda de estos anticuerpos, es recomendable ajustar el cutoff del método de quimioluminiscencia en cada laboratorio que ustedes trabajen. En nuestro laboratorio fue el valor de 41,5. Y alertar siempre de un falso positivo del método de quimioluminiscencia cuando tengamos un ANA-EP2 negativo. Y una de las cosas que se recomienda es siempre tener estas dos técnicas. No contar solo con una e informar una sola, porque siempre tengan en cuenta que le estamos poniendo la marca registrada en el diagnóstico al paciente que va a recibir un tratamiento inmunosupresor muy potente. Entonces, decir a una persona que tiene lupus es algo muy pesado. Y tenemos que estar bien seguros en lo que nosotros informamos en el laboratorio. Bueno, gracias. Agradecemos a la doctora Natalia Rodríguez por su brillante ponencia.